Oramos. Dios eterno, gracias Señor por su gran amor. En esta hora especial le pedimos Señor por nuestro hermano Luis Alejandro, que usted lo ha preparado, que le dio el tiempo Señor para reflexionar y meditar y estudiar Señor su palabra. Lo que usted, oh Dios, ha puesto en su mente, y le rogamos que hoy lo use como ese instrumento, Señor, que usted ha elegido para este día. Que le dé palabras sabias, oh Dios, entendibles. Que nosotros seamos, Señor, buenos receptores, que captemos, que podamos atesorar, Señor, este mensaje que usted nos envía. Rogamos que lo use, oh Dios, conforme a su voluntad y que nosotros, su pueblo, su iglesia pueda salir edificada en este día, Señor, dispuesta a meditar y reflexionar, a guardar su palabra y también a ponerla en práctica, Señor. Quédese con nuestro hermano Luis de principio a fin. En Cristo Jesús, su amado Hijo, le pedimos. Amén. Amén. Buenos días. Buenos días. Yo quisiera pedirle, vamos a pasar primero la hora. Quisiera pedirle al hermano que tenga la oración final para que incluya en los motivos de oración los trabajos de las personas que estamos aquí, que muchos lamentablemente nos vemos sometidos a esta situación. En mi caso, el domingo pasado, se me avisó el jueves o el miércoles, algo así, que tenía que trabajar el domingo. Y de momento fui, pero obviamente reclamé porque tengo derecho a que se me informe por lo menos con los días que exige la ley. Y en principio, pues no gustó, aún cuando estaba en mi derecho. Y es algo que lamentablemente, pues vivimos mucho en esta ciudad. Entonces es algo que pienso yo que no se aplica al contexto de Hebreos, donde dice la gente que acostumbra a no congregarse, sino que tenemos ese tropiezo. O sea, que Dios nos dé la oportunidad de que los hermanos puedan tener empleos. Yo le pido a Dios, cuando oro, le pido a Dios que no me haga rico, porque estoy seguro que si me hiciera rico, me apartaría de aquí. Empezaría a servir al Señor de la riqueza y me apartaría de Dios. Pero que sí me dé lo necesario para vivir, que no me falta nada para vivir. Entonces quisiera que el hermano que haga la oración final, por favor, eleve ese motivo de oración. Vamos a entrar ya en lo que es el mensaje de esta mañana. He estado pensando y reflexionando sobre las enseñanzas que nos ha dado el hermano Alejandro, las clases, las prédicas del hermano Jorge, la predicación del hermano Darwin de la semana que vino. Nos enseñaba, de hecho, tomé un par de notas sobre la vida del cristiano, que como cristianos tenemos bendiciones, privilegios y tenemos también responsabilidades. Muchas veces es más sencillo hablar de el pecado de las puertas para afuera, de hablar de lo que hay en el mundo, porque es evidente que se está en pecado. Pero el himno que cantaba el hermano Jorge antes de entrar en la ofrenda igualmente me hace reflexionar, porque decía el himno, el cristiano fiel y verdadero. Entonces se desprende una premisa que si hay cristianos fieles y verdaderos, hay cristianos que tal vez no lo son. Y lamentablemente es así. Aunque debería ser que cuando se dice cristiano, ya se asume que es la persona que ha sido convertida, que ha sido transformada y que se ha apartado de la forma de vivir del mundo. Pero lamentablemente, pues es la realidad, y es lo que quiero que veamos esta mañana. Quiero que veamos ejemplos de situaciones que se han presentado en la iglesia, que nos habla la Biblia por medio del apóstol Pablo, y cómo se han manejado esas situaciones, cuándo se ha manejado bien, cuándo se ha manejado mal, cómo se debe manejar y quiénes son los que la deben manejar. Vamos a comenzar. La lectura la hacía el hermano, no la vamos a leer completamente por cuestión del tiempo.
Es 1 Corintios capítulo 5, versículo del 1 al 13. Si usted abre la Biblia, si la tiene, la puede dejar allí porque nos vamos a quedar en ese pasaje y lo vamos a estar viendo. Dice el pasaje, se trata sobre una situación que vivía la iglesia de Corintio, de una situación de fornicación muy grave, que de hecho, de leerlo ahora mismo, pensarlo, inclusive en este año que estamos, es fatal. Pensar que alguien, que algún hombre puede tener la mujer de su padre. Pues esto era lo que se estaba viviendo allí en la iglesia de Corinto. Y fíjense lo que dice el pasaje en el versículo 1. Dice, ni aún se nombra entre los gentiles. Esta situación que se está viviendo allí, ni siquiera entre la gente de Corintio, de la ciudad de Corintio, de esa ciudad, se hablaba de esto. Y luego vamos a ver un poco el contexto en el que vivía esta ciudad. Dice el versículo 2, y vosotros estáis envanecidos. El apóstol Pablo lo está diciendo ya no a la persona que se encuentra en pecado, sino ya directamente a la iglesia. Esto le habla a la iglesia, porque la iglesia en este caso dejó de lado su responsabilidad. No deberíais más bien haberos lamentado para que fuese quitado en medio de vosotros el que cometió tal acción, dice el versículo 2. Versículo 3, dice el apóstol Pablo, ya como presente, he juzgado al que tal cosa ha hecho. Fíjense la expresión que usa Pablo, he juzgado, porque luego vamos a ver cómo la vuelve a usar o vuelve a explicar en qué caso sirve juzgar y en qué caso sirve no juzgar. Versículo 6, no es buena vuestra jactancia. No solamente en Corintio, en la iglesia, conocían de esto, sabían de esto, sino que se jactaban, se enorgullecían, se alegraban de alguna manera de la situación. Versículo 10, explica el apóstol Pablo algo que Jesucristo en Juan capítulo 15, Juan 17, 15, nos dice que nosotros no somos de este mundo, pero que estamos en el mundo. El apóstol Pablo nos explica entonces que no está hablando de que no podemos estar cerca de los fornicarios del mundo, sino de los que más bien que nos dice que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario o avaro o idólatra o maliciente o borracho o ladrón, y de ahí en adelante todos los demás pecados que ponen Gálatas. Con tal ni aún comáis. Porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están afuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque los que están afuera Dios los juzgará. Quitar pues a este perverso de vosotros. Fíjense lo que dice el apóstol Pablo. No voy a usar mi tiempo, no voy a dedicar mi tiempo a juzgar a la gente que está afuera, porque esa gente la juzga a Dios. Pero voy a juzgar esta situación que está pasando en la iglesia en Corinto. Un poco el contexto sobre el que se escribe esta primera epístola a los Corintios. Fíjense, la ciudad de Corintio era una ciudad portuaria que queda muy cerca de Atenas. Una ciudad rivalizaba con Atenas en todo sentido. Quería ser más sabia que Atenas, más liberal que Atenas, tener más filosofía que Atenas. Y tenían como su diosa, porque cada ciudad griega se dedicaba a un dios pagano, y ellos tenían como diosa a Afrodita, que era una diosa que tenía muchos amantes, y de hecho se le conoce como la diosa del amor, entre comillas. Tenían un templo del que se sentían orgullosos. Pablo había visitado esta ciudad en su segundo viaje misionero. Había empezado en Jerusalén, recorrido toda Asia, llegó a Atenas y luego pasó a Corinto. Eso fue en el segundo viaje donde lo visitó. Es muy bueno, si en casa lo pueden estudiar las epístolas, la primera y la segunda de Corintios, junto con el libro de Hechos, especialmente desde el capítulo 15 al 36, porque es una forma de ver cómo Pablo vivía todo al mismo tiempo que escribía, que está escribiendo las epístolas, sobre todo esta epístola a los Corintios. En este segundo viaje,
Pablo también conoció a Timoteo, que iba a ser su gran discípulo. Y allí ocurrió también en este viaje un pasaje que me parece que al hermano Alejandro le gusta mucho, que es la prisión de Pablo y Silas en Filipo. Los echaron a la cárcel porque el apóstol Pablo sacó un demonio de una chica endemoniada que usaban para hacer dinero, y él al liberar este demonio fue acusado y lo encarcelaron por eso estuvo encarcelado en Filipo. En el tercer viaje, cuando Pablo se encontraba haciendo el tercer viaje en la ciudad de Éfeso, escribe la carta a los Corintios. Más o menos esta es la situación en la que se encuentra, o el contexto en el que vemos esta carta de primera de los Corintios. Una ciudad pagana, una ciudad de libertinaje, diríamos una Sodoma y Gomorra de la época de Jesucristo, y una iglesia que había abandonado totalmente lo que era parte de su responsabilidad. Si tienen el pasaje, lo que tengan el pasaje allí, volvemos nuevamente al pasaje de 1 Corintios capítulo 5:2. Fíjense, el apóstol Pablo dice: y vosotros estáis envanecidos. ¿No debería más bien haberos lamentado para que fuese quitado de medio de vosotros el que cometió tal acción? La iglesia de Corintio, envanecer cuando hablamos de cosas vanas, es quitar la importancia a cosas que la tienen y hacer cualquier cosa que no tiene ninguna importancia. Es decir, la iglesia en Corintio definitivamente hablaba de cualquier otra cosa, pero no hablaba de esta situación que se estaba presentando para nada. Era una forma de ignorarlo, de acostumbrarse al pecado, de blanquearlo. Yo no sé si ustedes han notado, si se dan cuenta, que el mundo se comporta de una forma. Cuando comenzó la pandemia del COVID, veías la televisión o cualquier parte, todo era COVID. Luego ya desapareció. Vino la guerra de Ucrania. Los primeros días era fatal la guerra de Ucrania, pero a día de hoy siguen cayendo misiles sobre esas personas, siguen muriendo inocentes, pero ya no es noticia. Así va más o menos la sociedad. El mundo, decía el hermano Alejandro, cuando no nos congregamos aquí el domingo, cuando empezamos a apartarnos, nos enfriamos y empezamos a adecuarnos al mundo, empezamos a ser parte de ese mundo, empezamos a asumir la conducta que tiene el mundo. Y eso era lo que había pasado con la iglesia en Corintio. La iglesia en Corintio, para decirlo en expresiones un poco más formales, era una iglesia laissez-faire, una iglesia que mantenía el statu quo y no se metía en la vida de nadie. Yo he visitado templos que están muy llenos, templos que son grandes. Y muchas veces me pregunto, ¿las iglesias de Cristo son iglesias modestas? Son iglesias que les cuesta inclusive sostenerse en pie como tal, como nosotros ahora, que tenemos que pues, plantearnos el buscar otro lugar donde reunirnos. A veces pienso y se me vienen cosas a la cabeza, pero luego recuerdo que es la voluntad de Dios, que es la iglesia donde se hace la palabra que Dios dice. Si en estas congregaciones, si en la iglesia de Cristo, a la gente no se le enseñase, si en la iglesia de Cristo a la gente no se le instruyese, si no practicasen con la edificación, seguramente este lugar estaría lleno. Porque eso es lo que pasa en otros lugares. A la gente no se le dice nada. Usted puede, el momento que llega, usted es una maravilla, y luego de ahí sale y continúa su vida, y su vida es un desastre y nadie le va a decir nada. Lamentablemente eso es lo que le gusta a muchas personas. Ahora vamos a ver lo que les decía del comienzo, un contraste que se presentó en la iglesia primitiva. Todas estas son cosas que ocurrieron en iglesias, en los comienzos de la iglesia. Como dice la palabra, están escritas, pues para que las usemos nosotros, porque son cosas que aunque fueron escritas en el comienzo de la historia, todavía a día de hoy siguen siendo realidad de alguna forma diferente, pero siguen estando.
Fíjense lo que ocurrió en el libro de Hechos, capítulo 6, versículo del 1 al 7. Dice la palabra de Dios: en aquellos días, como creciera el número de discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las vidas de aquellos eran desatendidas en la instrucción diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Pármenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Versículo 7, y aquí viene la clave. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Fíjense el contraste que se presenta en la iglesia de Jerusalén con respecto a la iglesia en Corintio. La iglesia en Corintio, un pecado tan abominable, un pecado tan atroz como ese, lo había ignorado totalmente. Y la iglesia en Jerusalén, simplemente por un hecho de murmuración, simplemente de servir las mesas, fue el primer momento en la historia del cristianismo cuando se cumplieron, y este pasaje normalmente se estudia cuando se está haciendo la elección de los diáconos en la iglesia. Recuerdo hace 24 años, la primera vez que leí este pasaje, y yo pensaba, para servir unas mesas, para poner unos platos, es necesario tanto. Es como cuando usted va a hacer una entrevista de trabajo y le piden hasta hablar inglés para trabajar en el Corte Inglés. Y uno piensa, ¿de verdad es necesario cumplir todo esto? El buen testimonio, lleno del Espíritu Santo y de sabiduría, para que sirvan una mesa. Pues sí, sí. Y también es necesario que no sea un neófito. Eso es lo que enseña la palabra de Dios. Cuando yo dejo lo que yo creo y dejo que sea la palabra de Dios la que actúe, y la palabra de Dios la que me enseñe, la que me guíe cómo debo actuar ante situaciones que se presentan, el resultado es lo que nos muestra el versículo 7, que crecía la palabra del Señor y se multiplicaba de gran manera. No como quisiera yo, por ejemplo. Puede ser que el crecimiento hubiese sido más espiritual que en número. No lo sé, la verdad. Tal vez fueron los dos, en número y espiritual. Pero es lo que busca la palabra de Dios. Estos dibujitos, siempre trato de poner algo para que tenga forma de ilustración. Me llama la atención porque más o menos así se comporta la gente. Y dice la gente que la mayoría no se equivoca. La mayoría sí se equivoca. ¿Para qué quiere ir todo el mundo? Y por aquí te dice Dios que debe ir, pero la gente quiere ir por aquí. Igual aquí. Si tú le dices mentiras a la gente, lo vas a tener allí. Leí al hermano esta mañana en la clase y luego el hermano en la cena que Jesucristo venía de parte de Dios y lo rechazaron. Pero si viene un falso profeta, un ídolo, una cosa de esta, ustedes lo reciben. Aquí está. Dígale usted mentiras a la gente y lo va a tener aquí. Dígale usted la verdad, léale usted la palabra de Dios y se va a quedar usted así como. Fíjense algo que pasa cuando nosotros queremos que la congregación crezca, pero a la manera que yo quiero que crezca. Ciertamente, yo creo que todos queremos que aquí haya 100 miembros. Amén, por eso. Pero el crecimiento tiene que ser conforme a lo que lo ha estipulado Dios, no conforme a lo que yo diga. Es decir, yo, por ejemplo, si a mí alguien me dijera, oye, a la gente no le gusta que tú leas Gálatas, tal parte donde dice que los mentirosos, que los que se enojan, que los que tal, no leas eso.
Si quitamos eso, logramos llegar a esto. Pues no podemos actuar así, porque estaríamos en este caso de algo que ocurrió, que también es un pasaje muy conocido, de Levítico, el capítulo 10, versículo 1 a 2. Eran los hijos de Aarón. Versículo 1, Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incenciario, pusieron en ellos fuego, le echaron incienso encima y ofrecieron delante de Jehová un fuego extraño, que él nunca les había mandado. Entonces salió de la presencia de Jehová un fuego que les quemó y murieron delante de Jehová. Cuando Dios le dijo a Noé cómo hacer el arca, es impresionante. Es impresionante. Usted puede leer el pasaje y Dios le dice el tipo de madera que va a usar, le dice las medidas en codos, en medidas de longitud de esa época que tiene que tener, le dice qué animales tienen que entrar. Es impresionante. Y Noé tuvo la paciencia y tuvo ese sometimiento para hacer todo lo que Dios le dijo. Yo me imagino que si Dios le hubiese dicho, no, la botella va en esta esquina, no la hubiese puesto aquí, no la pone en esta esquina. Porque es la voluntad de Dios. Amén. No es la voluntad de mía ni de Noé. De hecho, lo que decía el hermano Alejandro en la clase, Jesucristo mismo, y esos son algunas palabreríos que usan gente para engañar y tal, sobre todo los que dicen que el Padre y el Hijo no son el mismo. Cuando Jesucristo estuvo en la tierra, Jesucristo era Dios, pero hombre. Jesucristo tenía voluntad, así como la puedo tener yo, pero él, por lo mismo que era Dios, estaba sometido a su propia voluntad, que era la voluntad del Padre. Si no hubiese sido una contradicción. Por eso, cuando él dice, pasa de mí esta copa, si es posible. Si no, vamos para allá. Y termino donde terminó. Seguimos leyendo el pasaje. 1 Corintios, versículo 3. He juzgado yo al que tal cosa ha hecho. Fíjense algo. En Juan capítulo 4, versículo 16 al 19, que lo leí hace una semana el hermano Alejandro en la clase. Jesús hace lo mismo. Cuando le dice a la mujer samaritana, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y le dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. La mujer se quedó pensando como, wow, este tiene una bola de cristal allí, se dio cuenta de todo lo que. Pero es verdad, y Jesucristo se lo dijo, no para ofenderla, sino para enseñarle en qué situación se encontraba. Es decir, no veo yo a los apóstoles, a los discípulos de Jesucristo diciéndole, oye Jesús, ten cuidado porque mira, nosotros somos pocos y tú te pones a decir eso a la gente no le gusta y vamos a tener menos gente. No, el Señor cuando fue el momento de corregir, cuando fue el momento de redarguir, pues el Señor no evadió tampoco ese momento. Lo hizo, para eso vino a este mundo. Seguimos leyendo. Cuando Jesús también en Juan capítulo 8, versículo del 1 al 11, este pasaje es bastante conocido, estaba enseñando en el Monte de los Olivos. Le trajeron los fariseos una mujer que había sido hallada en adulterio. En el versículo 5 dice, se la presentaron, dice el versículo 5. Y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Fíjense la actitud de los fariseos. Ellos saben que tenían que apedrearla. Apedrearla. ¿Por qué tienes que traerla a la presencia del Señor? Simplemente para ponerlo en evidencia. Versículo 6 dice, dice la palabra, estos tentándole para poder acusarlo, obviamente. Pero Jesús, inclinando hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Versículo 7, y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que vosotros estéis sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra él. Versículo 8, inclinándose de nuevo al suelo, siguió escribiendo en la tierra. Pero ellos al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde lo más viejo hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en él. Versículo 10. Ahora esta parte es muy interesante, porque fíjense lo que hace Jesús. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusan? ¿Ninguno te condenó? Y ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete. Vete a hacer un arroz para el tupper de mañana, que mañana es lunes y hay que tener el almuerzo listo
y vete a poner la lavadora y tal. No, vete y no peques más. Jesús le está diciendo, no te vamos a lapidar, no te era lo que te correspondía por los que te hallaron, pero no peques más. No es irse al libre albedrío que llaman, sino es un cambio de vida. Seguimos leyendo el pasaje que teníamos esta mañana de 1 Corintios, capítulo 5, versículo 6. No es con vuestra jactancia. Se jactaban los corintios, se alegraban, se sentían orgullosos, me imagino yo, que pensaban, bueno, ¿qué iglesia más abierta tenemos nosotros? Que no tenemos problema con eso. Fíjense, en la misma carta, un poco adelante, un pasaje más adelante, dos capítulos más adelante, capítulo 3, versículo 1, lo que el apóstol Pablo ya les dice. De manera que yo, hermanos, no puedo hablarlos como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. No tenían esta gente de Corintios la estatura para ser llamados espirituales, sino seguían siendo lamentablemente carnales. Y es allí donde voy al primer punto de esta mañana, que lo decía durante el himno, cuando dice el himno, el cristiano fiel y verdadero. Pues sí, lamentablemente hay personas que se han convertido, pero desean seguir viviendo o viven, y lo digo con la intención de que practican, de que parece que se deleitan en esa forma de vida. Por eso el apóstol Pablo le recalca eso. Continuamos leyendo el pasaje, en el versículo 11 dice, más bien os escribo que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermanos, fuera fornicario o avaro, idólatra, maldiciente, borracho, ladrón, con él aún tan más. El apóstol Pablo, por lo que se ve en la carta, no era la primera vez que les escribía, o no era la primera vez que se comunicaba con ellos. De hecho, les está respondiendo en esta carta una consulta que ellos le hacen. Es decir, parece que el liderazgo de Corintio no sabía lo que tenía que hacer y le escribe una carta a Pablo, y Pablo le responde. Ya el Señor lo había dicho en Mateo, capítulo 18, del 15 al 17. Dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solo. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma a un contigo, a uno o a dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no lo oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. Entonces, los corintios estaban eludiendo esta responsabilidad, porque ahora vamos a entrar a la otra parte. Esta responsabilidad la tiene la iglesia y la tienen unas personas que son nombradas por la iglesia para asumir esta responsabilidad. Es una responsabilidad desagradable, es una responsabilidad dura, pero hay que asumirla. Continuamos leyendo el pasaje, capítulo 5, versículo 12. No juzgáis vosotros a los que están dentro. En Hebreos 4:12, fíjense que este pasaje lo leemos muy seguido y nos enseña que la palabra de Dios es viva. Ese libro que está allí no es cualquier libro que te da una biblioteca, es un libro que tiene vida, un libro que tiene la capacidad de cambiar la vida, un libro que es como un espejo que le pone a usted frente a usted mismo, frente a sus faltas. Y por eso es lo que algunas personas lo encuentran difícil, porque es un libro que nos llama a cambiar la vida. Segunda de Timoteo 3, 16 al 17, le escribe el apóstol Pablo a Timoteo, al que había conocido en el segundo viaje. Le dice que la palabra de Dios es útil para enseñar, para redarguir, para corregir e instruir en justicia. ¿Para qué? Para molestar a la gente, para ocupar 20 minutos el domingo, llenar un espacio. No, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y Timoteo tuvo que hacer frente a situaciones difíciles. Timoteo, siendo joven, Pablo le decía, prepárate, porque lo que vas a tener que enfrentar no es fácil. Nuevamente la palabra, ese es el sentido de la palabra, enseñarnos, instruirnos, no destruirnos. Mucha gente piensa que cuando el anciano se dirige porque se entera que tiene una situación de pecado, lo que quiere es destruirle, lo que quiere es castigarle. No, al contrario, es instruirle,
es como la situación que se había presentado en Hechos, capítulo 6, que habíamos visto, que la idea fue reunir unos hermanos para corregir esa deficiencia que se había presentado en la repartición de las mesas entre las viudas. Primera de Pedro 5, del 1 al 3, son pasajes que normalmente nos enseñan o leemos cuando estamos estudiando sobre el ancianato, sobre los ancianos. Y son esas las personas, los ancianos, los predicadores, los diáconos, los que constituyen el gobierno de la iglesia. Son las personas que en caso de enterarse, que normalmente son los primeros que deben enterarse de las situaciones lamentables que se presentan en la iglesia, deben actuar y deben actuar de una manera. Vamos a ver qué le decía Pedro a esos ancianos. Primera de Pedro capítulo 5, versículos del 1 al 3. Dice Pedro, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también partícipe de la gloria que se va a revelar. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre lo que están a vuestro cuidado, sino siempre ejemplo de la grey. ¿En qué se traduce esto? Yo recuerdo cuando la congregación de donde yo vengo se instauraron los ancianos. Recuerdo que una de las primeras preguntas que se le hizo a la congregación fue: ¿quieren ancianos? Y luego a las personas que estaban, los candidatos ancianos, se les recalcó varias veces si querían ser ancianos. ¿Por qué? Porque aquí lo dice. Aquí lo dice, la palabra está escrito, pero en el sentido práctico. Y yo recuerdo, yo siendo un humilde siervo, colaborador en el Ministerio de Jóvenes, recuerdo una vez que tuve que estar hasta las 3 de la mañana esperando para reunirme con los ancianos para ver algo. Y yo pensaba, estos hombres terminan su trabajo, todos eran trabajadores, tenían su trabajo particular, pero tienen que, luego de ese trabajo, venir a hacer este otro trabajo. Y les daba la madrugada del viernes, la mañana del sábado, atendiendo situaciones de la iglesia. Y en eso es que se traduce. Cuando una persona decide manifestar su deseo de ser anciano o su deseo de ser predicador y la iglesia le reconoce como tal, pues tiene que estar claro que esto es lo que está asumiendo. Muchas veces los domingos, mientras los demás hermanos nos íbamos a un almuerzo o a compartir, los ancianos simplemente no podían ir porque tenían que quedarse, porque tenían que atender algún motivo o alguna situación de este tipo. Fíjense un pasaje que le enseña el apóstol Pablo, que le dice el apóstol Pablo a Timoteo sobre lo mismo, sobre los obispos. Timoteo, 1 Timoteo 3, capítulo 3, versículo del 1 al 2, dice: si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador y apto para enseñar. Es algo que el anciano, que la persona que gobierna la iglesia van a tener que asumir. Y cuando lo dice la palabra, lo dice por situaciones difíciles como esta que se presentan. Situaciones de un hermano demandando a otro hermano, que las viví en la congregación donde vengo, y que la tiene que asumir los ancianos. Porque como cabeza, como gobierno de la iglesia, o como personas que son los que apacientan la grey, pues tienen que asumir todas estas reglas. Entonces lo que yo quisiera que viéramos esta mañana es que lamentablemente, hermanos, afuera del pecado, ya lo sabemos, pero dentro también, y que no es la iglesia de 1 Corintios el ejemplo que debe ser, el ejemplo como iglesia, sino más bien la iglesia que leíamos en Hechos. Ya para terminar, un último pasaje, fíjense lo siguiente, recalcando un poco más de qué va todo este proceso de aprendizaje, de enseñanza, de instrucción, de la edificación. Dice el apóstol Pablo, dice que él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, cada quien tenía una tarea, a otros pastores y maestros. Por algún motivo particular, versículo 12, a fin de perfeccionar a los santos,
para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, para que no seamos ya niños fluctuantes. Recordamos que comenzó diciéndole en 1 Corintios capítulo 3 que tenían que hablarle como niños y no como espirituales. Bueno, pues esa es la idea, que por medio de estos evangelistas, de estos ancianos, de estos diáconos que se constituyen y de la palabra y de la instrucción, ya nos puedan hablar como espirituales, no como niños. Y para que crezcamos en todo aquel que es la cabeza, que es Cristo. Empezamos el pasaje con un mensaje a la iglesia. El apóstol Pablo estaba haciendo público la asociación que se estaba presentando, pero también estaba involucrando a la iglesia. La iglesia no había hecho lo que debió hacer. Y lo terminamos con un pasaje también para la iglesia. Hebreos 13:17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Cuando se le pide a la iglesia, si quiere ancianos también, la iglesia tiene que saber, los hermanos tienen que saber, pues que parte de lo que nosotros consideramos como nuestra vida, nuestra privacidad, ahora va a estar sujeta también a esos ancianos, para que todo funcione como lo hemos visto, para que todo sea para edificación del cuerpo de Cristo. Hermano, por favor, que continúe. Póngase de pie.